¿Por qué nos gusta una película? ¿O te acuerdas cuál fue la primera película que viste? ¿Cuántas películas hemos visto hasta el día de hoy? ¿Cuántas películas diferentes han marcado tu vida? ¿Por qué nos acordamos de ciertos diálogos? ¿Por qué nos identificamos con algunos personajes? ¿Habrá personas que nunca hayan visto una película en su vida o una serie? ¿Podríamos sobrevivir sin ver películas? Uf. Estas y otras tantas preguntas tenemos y podemos hablar de tantas cosas de cine y bla bla bla. Así es que quédate con nosotros en Cine y bla bla bla. Yo soy Diana Trejo. Comenzamos. Hola, ¿ustedes creen que los ladrones tienen un código de ética? Pues en general pensaríamos que no, porque son ladrones, pero no es así. La película de la que vamos a hablar hoy, que es un documental justo, va, digamos que, ay, ¿cómo lo podemos decir? Estoy buscando una palabra, esperen. Justo explora este tópico, la ética de los ladrones. Y el documental del que vamos a hablar el día de hoy se llama Los ladrones viejos, las leyendas del artilegio. Es un documental de 2007 dirigido por Abelardo González, que se estrenó el 25 de marzo en la Ciudad de México. Y básicamente se trata de la historia de cuatro ladrones. Entonces me voy a permitir leerles aquí lo que decía en la página de la UNAM. En Los ladrones viejos se narra la historia de 5 ladrones de la Ciudad de México activos durante los años 60 y 70. Cada uno de ellos nos cuenta sobre sus hazañas y tragedias dentro de la profesión. Los protagonistas hablan sobre sus primeros pasos como ladrones, describen sus modos de robo, el llamado artegio, y ahorita les voy a comentar qué significa esta palabra en sí, y su respeto por las normas y valores del oficio de ser ladrones. Conforme pasan los minutos del documental, entendemos que el Formas, el Carrizo, el Burrero, el Xochi y el Chacón nos cuentan de sus historias desde cárceles en las que probablemente no alcanzarán a cumplir su sentencia. Este documental fue producido por Everaldo González, Alejandro Molina, Roberto Garza, Isa Guerra. Ganó el premio a mejor largometraje de documental, el premio Ariel a mejor largometraje de documental y a mejor edición. La música compuesta es por Rodrigo Garibay y Matías Barberis. La fotografía es de Martín Boj, Everardo González y Gerardo Moltien Clint, lo que está hecho a color. Y es un documental muy interesante. Yo la primera vez que lo vi estaba en la universidad, hace muy poco tiempo, obvio. Y fue durante un ciclo de cine del festival que se llama Docs MX. Y fueron a la UABC y tuvimos un taller justo con Everardo González, quien nos hablaba de su experiencia al grabar este documental y su acercamiento y cómo tuvo que ganarse la confianza de los ladrones, cómo logró entrar a una cárcel a grabar y todo este proceso de documental. Y yo recuerdo que como una jovenzuela que quería hacer cine, me gustó mucho, a mí me llama mucho la atención el documental. De hecho tengo 2 documentales en postproducción. Y me parece que es dentro del género cinematográfico es como la parte más sensible el documental. No estoy diciendo que la ficción no lo sea, porque claro, se necesita demasiada sensibilidad para escribir un guión, para llevarlo a la pantalla, pero el documental tiene este lado que es humano. El director, el realizador necesita dialogar y ganarse la confianza de los espectadores, y lo que es más complicado, que actúen de una manera normal frente a la cámara. Lo más difícil de grabar documental es que la gente sea ella misma delante de la cámara. La cámara es un objeto que impone, y ahora ya tenemos la cámara de los celulares. Piensen, alguien pone una cámara y te cuadras, ¿no? O sea, como tratas de mostrar tu mejor versión. Entonces, el lograr que una persona sea natural delante de la cámara, me parece que es el gran arte de un realizador documental. Y recuerdo que cuando estuvimos en esta charla, en este taller con él, nos hablaba de ese proceso, de cómo lograr que personas tan cerradas, que fueron ladrones y que se vieron envueltos en embrollos con la policía y con el jefe de la policía, que se desarrollan, y lo vemos en el documental, cómo logró que le contaran, ¿no? Que les llevaba cigarros y todas estas cosas. Está muy cool. Les recomiendo que vean este documental, lo pueden ver en Filmin Latino.
Pueden ver el trailer en YouTube, Los Ladrones Viejos, lo buscan. Y me llamó mucho la atención que mientras estaba haciendo la investigación, el research para este podcast, porque sepan que estudio, hago un research, además de las cosas que ya me sé, como digo, a ver, ¿qué más interesante me puedo encontrar por aquí? Y encontré que hay un libro que está en el acervo jurídico de la UNAM, que es un libro de este documental, o sea, la investigación que respalda el trabajo videográfico que después hizo Everardo. Y en él explican lo que es los artegios, ¿no? Y nos explican que durante esta temporada de los años 60 y 70 había mucho robo y la policía se dio cuenta que los ladrones tenían un código para trabajar como un modus operandi. Y entonces, cuando técnicamente se denomina en el lenguaje policial el artegio al modo de saber y hacer por parte del delincuente no violento. Una de las cosas que nos cuenta el Carrizo, que es, digamos, el personaje principal, la columna vertebral que hila a los demás, ladrones que vemos en el documental, él nos habla que entre sus códigos y lo que puede hacer era, ellos no usaban armas, como no golpeaban, no mataban, ¿saben? Son ladrones que tenían un código muy establecido de cómo era el proceso de entrar a una casa, tenía que estar la casa vacía, y eso la verdad es que me llamó mucho la atención porque hay una estudiosa de la mente criminal mexicana que se apellida Trotsky, Peggy, no me acuerdo su nombre, perdónenme, muy mal debí de haberlo sabido, pero ella dice que el criminal o la persona violenta, ella dice que, o sea, como en sus argumentos dicen que pueden ser una buena persona. Si yo tengo y dice, escuché una vez oyendo un podcast de ella, Feggy, creo que es Feggy Ostrowski. Y entonces que una vez estaba entrevistando a la Mataviejita, si no mal recuerdo, y ella le decía que si yo tengo una torta y yo veo que tú tienes hambre, yo te comparto. O sea, como yo soy una buena persona. O sea, como el hecho de que haya cometido esta serie de eventos violentos no elimina mi naturaleza de ser una buena persona, lo cual si lo analizamos desde el punto de vista psicológico hace sentido. O sea, el hecho de que yo pueda mentarle la madre, ¿sí? Fegostrowski, a alguien, por decir algo, no significa que mi naturaleza sea de ser una mala persona. Simplemente tenemos la luz y la oscuridad, como Darth Vader. Entonces, lo que a mí me llama mucho la atención es cómo se retrata esto en este documental. Y escogieron a este ladrón, a El Carrizos, porque él se metió a robar a la casa de un presidente de México. Se metió a robar a la casa de Luis Echeverría y entonces eso se volvió en un escándalo nacional. Y resulta que este hombre tenía como pues un trato con los policías, ¿no? Y entonces habían llegado a un acuerdo, en el documental nos dicen nombre, nos dicen el jefe de la policía, y el jefe de la policía al llegar a un acuerdo con él de que le pagaba como plaza, digamos, de cierto tiempo le dejaba un botín o le regresaba un carro que se robaban o cosas así por el estilo, su contacto dentro de la policía fue subiendo y cuando sucedió esto y se enteraron que él había sido quien había entrado por un modus operandi del Carrizo, que les voy a decir, o más bien, no sé si deba decirles, porque si no les digo, a lo mejor les da la curiosidad de ir a ver por qué lo descubrieron. Pero bueno, les voy a decir, total, igual y ni la van a ver, aunque se ve en el trailer. Se dieron cuenta que era él el jefe de la policía porque lo que hacía este vato es que agarraba las fundas de las almohadas y en las fundas de las almohadas echaba su motín, o sea, es decir, echaba o ponía las joyas, cualquier cosa, corbatas, dice que se llevó una chamarra de esa casa y que le llamó mucho la atención porque él veía que pasaban unos militares o policías, no recuerdo bien, por enfrente de esa casa, estaban haciendo guardia y él se metió igual. O sea, como es impresionante que se metió a la casa del presidente de la República a robar. Y entonces, a raíz de esto fue que entonces lo buscaron, lo agarraron y corte A, está cumpliendo su centena. Pues sí, centena porque han de ser muchos años. Su sentencia en la cárcel, que es donde sucede esta entrevista. Y luego está, o sea, como nos habla de su familia, nos habla de cómo se vestía él, de que él se ponía su traje para ir a trabajar.
O sea, me parece muy interesante porque vemos este otro lado pues de personas que tienen un oficio, porque así es como lo ven ellos. Era su oficio y su oficio tenía una serie de reglas y códigos éticos que ellos seguían. Y pues bueno, este fue uno de mis primeros acercamientos al cine documental. Y fue la primera vez que yo estuve en un taller donde conocí además al realizador. Y yo creo que eso es un plus a aquellas personas que quieran dedicarse a hacer cine o cualquier otra cosa, que si quieren ser arquitectos, doctores, el poder estar de primera mano con alguien, con alguien que tiene un producto dentro de tu disciplina. Si es un pintor, pues con el pintor y su obra, ¿no? Si es un músico, a lo mejor con el compositor. Si es un doctor, con un cirujano que sea famoso, con un doctor que haya escrito un libro, ¿sabes? El tener el contacto con los autores, yo creo que te brinda una serie te da más curiosidad, ¿sabes? Como tener el argumento de primera mano y el que alguien te cuente de primera mano, te lleva a darte cuenta, una, que son personas comunes y corrientes y que igual pueden estornudar o se les puede salir el moco y se pueden trabar cuando te están hablando. Y entonces eso elimina como el halo de solemnidad que tienen y te ayuda a darte cuenta que pues, igual yo puedo hacerlo también. Bueno, entonces este capítulo particularmente va a ser un poco corto porque la verdad es que en documental no hay como datos curiosos y todas estas cosas que les puede enrollar, pero lo que sí quiero decirles es que anímense a ver documental. Ahorita en las plataformas como Netflix, como Amazon Prime, hay muchas series documentales cortitas que los capítulos duran 45, media hora, 45 minutos y no es tan pesado porque normalmente estamos acostumbrados a los documentales largos de National Geographic, ¿no? Y en el que veíamos a las cebras caminando y chalala. Pero ya hay muchos documentales de muchos temas. A mí personalmente lo que me gusta es el true crime, entonces yo veo muchos documentales de ese tipo, pero hay documentales de naturaleza, hay documentales de perritos muy interesantes que he visto también en Disney Plus, que tiene ahí National Geographic. Hay una serie documental en Disney también que nos habla de un programa, nueva tecnología que lo que hace es reconstruir las ruinas. Entonces hay un vato que va a diferentes ruinas en diferentes partes de Europa y tiene un droncito que pasa por una isla o pasa por las ruinas y entonces reconstruye de manera digital lo que había ahí. Y es súper interesante. Bueno, a la gente ñoña como yo eso nos gusta. Entonces, y yo espero que mucha gente ñoña como yo esté escuchando esto. Les invito a animarse. O sea, como el chiste es animarse a intentar ver cosas diferentes a lo que normalmente vemos y yo creo que el cine documental o las series documentales están abriendo ese portal. Porque siento que antes el documental tenía como esta sensación de ser de flojera, ¿no? Como los documentales son aburridos y hay muchos documentales que ya están en estas plataformas que han sido partidos en episodios que lo que hacen es que son más digeribles. Así es que vean documentales, les recomiendo que vean el trailer aunque sea de los ladrones viejos y si se animan a verlo, es un documental que dura como 1 hora 20, la realidad es que no es muy largo y está muy interesante. Bueno, entonces eso es todo por hoy solamente. Yo soy Diana Trejo, no olviden buscarnos en nuestras redes, garabato.info, @ditrep en Instagram. Síganos, escríbanos, cuéntenos de qué quieren que les hable, series, documentales. Podemos hablar del pan en las películas, por ejemplo, no sé, el chocolate. Hay una película que se llama Lobos y Chocolate, ¿sabían? Es una película francesa muy interesante de hombres lobos que tienen una fábrica de chocolate. Pero bueno, eso será para otro podcast quizás, si les interesa. Esto fue Cine y bla, bla, bla. Corte. Cine y bla 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 es una producción de garabato.info. Su productor ejecutivo es Luis Ramírez, idea, dirección y producción por Diana Trejo, operadores de cámara Una Guayaba y Luis Ramírez, en el departamento de arte Omar Alejandro y diseño gráfico Edwin Romero. Si tienes una nota o un comentario sobre este o cualquier otro de nuestros episodios, puedes escribirnos un correo a cineybla@gmail.com. Esto es cineyBlah@gmail.com o a cualquiera de las redes de garabato.info.